Bueno, hola muchachos del curso de cálculo integral. Bueno, pues como ya todos conocen, vamos a empezar las clases de manera virtual, asincrónica. Es decir, yo hago el video en esta pizarra digital que están observando. Y pues trataré de ser lo más claro posible en la escritura, puesto que el lápiz es un poquito complicado la escritura en esta pizarra. Yo voy a hacer el video de la clase normal, ¿no? Me parece muy ideal este método porque prácticamente usted puede devolverse en un video, ¿no? Y de pronto si algo se pasó por alto, devolverse detenidamente, mirar qué es lo que yo hice en los procesos matemáticos. Bueno, vamos a empezar puntualmente. Estábamos trabajando, o ya habíamos trabajado algunos temas, ¿no? de cálculo integral, y recordando un poquito, pues lo que hicimos fue tratar la tabla, ¿no? La tabla elemental de integrales, ¿no? Entonces ya la tenemos numerada, y teniendo en cuenta algunas características específicas para llegar a la solución de una integral. También habíamos trabajado ya las integrales por sustitución e hicimos algunos ejemplos. No olviden del libro de Piskunov, ¿no? Pues el cual creo que lo buscaré por acá, pues lo voy a abrir, porque de pronto lo vamos a necesitar, ¿no? El libro de Piskunov para sacar de allí ejercicios. Y bueno, pues continuamos con la temática, ¿no? Vamos a continuar con la temática, esperemos que cargue. Bueno, aquí tenemos el librito de Piskunov. Ustedes saben que ese va a ser pues nuestra referencia principal, ¿no? Ya que los métodos que allí aparecen pues son los que vamos a evaluar, a trabajar en estas clases, ¿no? Y también por los que hemos trabajado en las clases presenciales. Bueno, ahí está listo el libro, cerremos esto y volvemos a nuestra pizarra digital. Entonces, como les mencionaba, la letra pues trataré de hacer lo máximo clara posible, pero sí se entenderá. Entonces, el último tema que trabajamos fue prácticamente el método de sustitución. Recuerden ustedes que utilizamos la variable u, no mu sino u, ¿no? Para reemplazar a g de x y encontrar inmediatamente el diferencial, que prácticamente es derivar g de x de x. ¿Y esto por qué? Esta estructura, ¿por qué? Porque seguramente vamos a resolver una integral de la forma f que depende de g de x de x, perdón, f de g de x, donde aquí también va a estar ubicada la derivada de la función interna. Prácticamente esto es la sustitución. Entonces, en términos prácticos, esto es u y esto es du. Recordando, ya hicimos algunos ejemplos, pero no siempre las integrales esta situación es evidente. Entonces, en ocasiones es un proceso de ensayo y error, pero trate de identificar la función y su derivada, ¿ok? No voy a repetir porque hicimos varios ejemplos tomados del libro, ¿no? Varios ejemplos, inclusive hubo estudiantes que participaron. Y pues la idea es tratar de ir avanzando. Entonces, el tema que continúa, ¿no? Después de integrales por sustitución, ya son algunas integrales irracionales, tema que es bastante amplio, pero ahora lo que vamos a hacer es tomar una parte de ese tema de integrales irracionales. No recuerdo la notación que tomamos, pero
pues voy a enumerar. Entonces primero serían las integrales elementales, las que están en la tablita. El segundo método van a ser de las integrales por sustitución, que ya las trabajamos. Y el tercer método va a ser integrales racionales, y es aquí entonces donde nos vamos a centrar, ¿no? Lo voy a enumerar para llevar como un orden, ¿no? Entonces vamos a trabajar el tercer método, integrales de la forma, ¿no? Van a ser irracionales, perdón, no irracionales, sino racionales, integrales racionales de la forma. Y me equivoqué anteriormente. Integrales de la forma, racionales. Si son racionales, pues van a expresarse como cociente, ¿no? O sea, integrales de esta forma, p de x sobre q de x de x. Pero nos vamos a centrar, no voy a tomar todos los casos, sino por ahora un caso específico, integrales de esta forma, pero donde el numerador es un número, es una constante. Y por lo tanto va a ser 1, o sea, de x, simplemente de x, sobre ax cuadrado más bx más c. Integrales de esa forma. ¿Ya? Vamos a trabajar primero que son las más sencillas. No es por sustitución. ¿Por qué? Porque resulta que si yo llamo a esto u, su derivada pues tendría la forma 2ax. Estoy trabajando en términos generales más b. Pero en ninguna parte de la integral, y específicamente el diferencial debe estar siempre, aquí es de x, no, el diferencial debe estar siempre, esto debe estar siempre en el numerador y no lo hay, no está en la integral. Entonces no es por sustitución, porque ese es lo primero que yo debo verificar en una integral, así sea racional, porque de pronto es por sustitución y me evito hacer todo el proceso que ahora voy a exponer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a resolver este tipo de integrales y miremos cómo es el método de solución de esa integral. ¿Y qué va a pasar con este método de solución? Seguro me va a llevar a una integral por sustitución elemental y seguro también a una integral de las que tenemos en las tablas, ¿ya? Las que tenemos en las tablas. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en todos estos casos? Primero usted observa que el numerador es un trinomio de grado 2, ¿no? Es un trinomio de grado 2. ¿Ya? ¿Qué puede comprobar primero? ¿Ya? ¿Qué podría comprobar primero? Primero que podríamos observar es si el denominador, tiene raíces racionales, es decir, debemos verificar si este es factorizable primero. Y ya sabe cómo verificar si es factorizable con esta formulita: raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Si esto nos da un número entero, o sea, si la raíz es exacta, es un número entero, entonces es factorizable. Y al ser factorizable, este trinomio de grado 2 se puede factorizar, ¿ya? Y entonces se puede factorizar de dos formas: como un producto, ¿ya? Que puede ser una opción como x menos a mayúscula más a mayúscula, y como x más b, donde a y b pueden ser negativos, ¿ya? Puede ser una forma. O la otra, eso es cuando es factorizable, ¿no? Se puede factorizar como un solo factor repetido, o sea, como un x menos a mayúscula elevado al cuadrado.
Y entonces, pilas aquí, empecé la explicación por esto, el libro no la hace y me parece pues correcta hacerla aquí para poder entender en lo que sigue, ¿no? Si de pronto usted está en este caso y resulta que los que vamos a analizar de aquí y los que continúan no van a ser de este caso. ¿Por qué? Porque si en algún momento usted mira una integral, tal vez no de las que ahora vamos a analizar, porque las que vamos a analizar van a ser de un caso especial, ya les voy a mencionar qué. Pero pues como estoy hablando de un trinomio de grado 2, puede pasar cualquiera de estas situaciones, ya, si es factorizable. Si es factorizable pueden pasar estas dos situaciones, no más. La primera, si aparece de esta forma, ya, si aparece de esta forma, se puede factorizar como dos raíces diferentes o como dos factores distintos. Entonces, ¿qué pasa? Este método de solución, ya, este método de solución, pues lo vamos a observar más adelante en lo que se denomina fracciones parciales. Fracciones parciales, que es muy interesante, y estos videos ya están listos. Entonces nos vamos a detener. Si aparece así, pues lo dejamos y esto ya lo miraremos más adelante cómo sería con fracciones parciales, ¿ok? Pero entonces si aparece de esta segunda forma como una sola raíz, entonces usted se da cuenta que esta es simplemente por sustitución. Y observemos, voy a borrar esto por acá. Ya sabemos que estamos en el tercer método. ¿A qué me refiero? Entonces, si por ejemplo, y miren que estoy hablando en términos generales, si ax cuadrado más bx más c se puede factorizar como un x más a elevado al cuadrado, como un cuadrado perfecto, entonces ¿qué pasa? La integral le va a quedar de x sobre x más a elevado al cuadrado, y esta pues obviamente es por sustitución. ¿Por qué? Porque aquí u es ¿quién? X más a, y de u es de x, y entonces ¿qué nos queda? Nos queda esta integral. Borramos esto, pilas con esta característica matemática, y entonces ¿qué pasa con esta integral? Nos queda integral de dx, que ahora es de u, sobre u al cuadrado. Mira, y pues esto ya va a ser integral de u a la menos 2. Por lo tanto, si hacemos la integral es una elemental, me queda 1 sobre u. ¿Ah? 1 sobre u, porque menos 2 más 1, menos 1 sobre menos 1, o sea, nos queda esto más c. Y reemplazando, pues nos quedaría menos 1 sobre u, que es x más a más c. Y esta es la solución de esta integral. Entonces, hay que verificar, ¿no? Hay que verificar. Y vamos a verificar eso si es factorizable. En matemáticas, nosotros cuando sucede que esto no es factorizable, o sea, cuando no nos da una raíz entera, se dice que es irreducible. Irreducible. Se dice que es irreducible. Ya, de pronto algunos sean irreducibles, o sea, no factorizable. Bueno, o sea, y en otras palabras, que no tiene raíces racionales. ¿Listo? Tiene raíces racionales. Para que sea factorizable, tiene que tener raíces racionales, y entonces se dice que es reducible. Pilas esos conceptos. ¿Listo? Y si es este caso de aquí, pues, bueno, ya entraría en el tema de fracciones parciales. Pero el método que voy a exponer también de alguna manera lo puede incluir a este de manera implícita, ¿ya? Entonces el método que expondré va a ser completar el cuadrado,
Y vamos a observar que de pronto me incluye a este también, aunque no lo vamos a observar. Pero de todas maneras, ahora sí es bueno que ustedes tengan en cuenta esta característica de aquí. Y la que ahorita voy a exponer ya en términos generales para una estructura de este estilo, donde tiene una característica de ser irreducible de esta forma, ¿ya? Bueno, entonces veamos el método, ¿ya? Veamos el método de solución, como lo expone pues también el libro de Piskunov, ¿ya? Entonces borramos esto, son los casos que pueden pasar. Y recuerden entonces, cuando no puedo factorizarlo se dice que es irreducible y es cuando no me da una raíz exacta. Entonces, vuelvo a escribir mi integral original, porque ya vamos a ver el método que me va a servir para lo que voy a construir acá, ¿no? Entonces tenemos la integral de dx sobre ax cuadrado, y la vuelvo a escribir en términos generales, más bx más c. Punto y coma. ¿Qué debo hacer primero? Me enfoco en su denominador. ¿Y cuál es el método? Debo completar cuadrado. Debo completar el cuadrado. Si específicamente este de aquí, ya, si específicamente, previamente comprobamos que no se puede expresar de esta manera, ¿no? Más o menos, ¿ya? Entonces, si no se puede expresar así, completamos el cuadrado. Y de aquí en adelante todos los ejercicios voy a completar el cuadrado en todos, ¿listo? Entonces, ¿cómo se completa el cuadrado? Y lo voy a expresar, por favor, en términos generales. Ya en el ejemplo lo vamos a mirar como es particular, que es muy parecido a lo que voy a hacer aquí. ¿Qué se hace entonces? Tenemos ax cuadrado más bx más c igual. Primero, si aparece acompañado de un factor a distinto de 1, este se debe factorizar de toda la expresión. A factor de x cuadrado más, como sale de todos los tres términos y de pronto puede haber factores no comunes, recuerden que lo debo dividir. Igualmente el de acá, puede que no sea factor común, entonces para que no se altere lo divido. Igual. Ahora, asocio estos dos, quedando de esta manera, a factor. Y voy a utilizar mejor los corchetes, no en este orden. Asocio los dos primeros, x cuadrado más b sobre a por x, quedando por fuera menos más c sobre a dentro del corchete. Continuando por acá, a igual. Ahora, ¿qué pasa? Aquí prácticamente completo el cuadrado. Recuerden que sumar y restar, entre que sumo y resto por la mitad de este coeficiente, b sobre a dividido entre 2. Es decir, ¿cómo me quedará? Ojo. Nos quedaría x al cuadrado. Esto pasa igual. Y ahora, completar el cuadrado es sumar algo. ¿Y quién es ese algo? Es la mitad de lo que está en rojo, pero dividido todo esto entre 2. Y a su vez elevado al cuadrado. Y para que no se altere, lo debo quitar. El mismo. Elevado al cuadrado. Más c sobre a, no se olviden que se tiene que ir pasando, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con los números. Ya se van a dar cuenta con los números. Entonces, ve, aquí, perdón, aquí va a, ¿no? O sea, aquí va a. Esto es igual. Continuando, esto nos va a quedar. Y aquí me falta el corchete. Aquí iba a poner el corchete. Aquí va el corchete. Listo. Factor de. Y entonces, ¿qué hago? Siempre cuando completo el cuadrado tomo este de aquí con el que está acá adentro, ¿no? Y esos me generan el cuadrado perfecto. Sin el cuadrado, x, el signo del segundo término que es b. Y b sobre a sobre 2, eso es prácticamente b
sobre 2 por a, haciéndole de la oreja, ¿no? Es muy simple. Todo esto elevado al cuadrado. De esos 3 sale esto, el cuadrado perfecto. Luego seguiría menos, otra vez, b sobre 2a elevado al cuadrado más c sobre a. C sobre a. ¿Listo? Y luego, ¿qué se hace? Pues esto va a ser igual. Lo que hacemos es operar estos dos últimos. En la práctica, esos van a ser números. En la práctica, esos van a ser números que se pueden operar. Van a ser fracciones. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, de alguna manera usted ya vuelve y escribe esto. A factor de. Entonces tenemos x más, esto va a ser también una fracción o un número entero, lo que nos dé. Y aquí nos va a quedar más, o puede que nos quede menos también, sabemos ya. Más, y dentro de un corchete, porque estoy trabajando en términos generales, pilas, voy a ubicar a c sobre a de primero, y menos el otro factor, b sobre 2a elevado al cuadrado. Listo, entonces tendríamos esta estructura, un corchete exterior, ya porque a multiplica esto. Y a esto de acá, para no escribir, yo sé que en la práctica esto va a ser un número k, va a ser un número o una fracción k. Luego, ¿qué significa? Esto de aquí se va a expresar como a, ya, por x más b sobre 2a elevado al cuadrado más todo lo que nos dé acá adentro va a ser un k elevado al cuadrado. Y cerramos corchete, ¿no? Ese va a ser ponemos esto de aquí para que se alcance a ver, ¿no? Eso va a ser prácticamente, bueno, aquí, el método. Esto va a ser el método. ¿Listo? Es decir, que esta integral de acá, lo estoy trabajando en términos generales, va a quedar igual. Nos devolvemos a la integral y miren cómo se la escribe. Integral d de x sobre a factor de ¿quién? De todo lo que está acá abajo. X más b sobre 2a elevado al cuadrado. Más o menos, porque aquí puede ser más o menos también, k al cuadrado. Y cierra todo esto. Bueno, ahí nos queda un poco feo, centremos el de x. ¿Y qué pasa? Igual. Sale 1 sobre a y nos queda integral d de x sobre, bueno, voy a borrar esto. Ya ustedes hemos trabajado bastante lo que es completar cuadrado, lo hicimos en varios temas, lo hemos hecho, ¿no? Entonces ustedes ya saben, 1 sobre a sale, y que nos queda x más b sobre 2a, vuelvo y repito, este va a ser un número elevado al cuadrado, más o menos k al cuadrado, ¿no? Es más o menos k al cuadrado. Y pues, ¿qué hago allí? Uno observa qué hago allí. Bueno, siempre llegado a ese punto, usted va a utilizar sustitución. U igual a lo que está dentro del paréntesis. U igual a x más b sobre 2a. E inmediatamente de u, pues en este caso es de x, porque b sobre 2a es un número, va a ser un número. ¿Ya? Entonces nos va a quedar de u igual a de x. Y vuelve y juega y reemplaza. Mire que lo estoy haciendo en términos generales, ¿no? Ya lo vamos a mirar en el ejemplo en términos particulares. Entonces, reemplazando. ¿Qué nos quedaría entonces? Borramos esto de acá, ¿no? Todo este proceso de completar cuadrado. Ya usted, espero lo haya recordado, ¿no? Los pasos, miren que sus pasos son puntuales. Y nuestra integral nos quedaría integral
1 sobre a, ya, integral de x, ¿quién es? Du, sobre u al cuadrado más o menos k al cuadrado. Y entonces aquí, ¿en cuáles, en qué tipos de integrales elementales podemos caer? Podemos caer, y lo repito, ya, podemos caer, si nos vamos a la tablita, la tenía por acá, la voy a buscar. Si nos vamos a la tabla, podemos caer en esta. Yo sé que ya tenemos una numeración, yo la voy a escribir, ¿no? Podemos caer en la tabla, ¿no? En la tabla de integrales, podemos caer cuando es más. Vamos a necesitar entonces esta de x sobre x cuadrado más a cuadrado. ¿Y esta quién es? 1 sobre a, arco tangente de x sobre a, ¿ya? O sea, en este caso, en términos de u va a quedar, ¿no? De u sobre a y luego vuelve a x. Podemos caer en esa o podemos caer en la otra. Cuando x cuadrado es positivo y el número, el número real es negativo. Entonces, según la tabla, x cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Pues es prácticamente, yo creo que lo había escrito también, ¿no? Es menos, si no, pues aquí está, es menos 1 sobre 2a, logaritmo natural de valor absoluto de a más x sobre a menos x más c. Recuerde que este menos puede entrar acá también, ¿no? Este menos puede entrar acá y cambiar, ¿no? Y entonces puede cambiar el orden de, o también puede expresarse así, ¿no? Usted le puede poner menos o si quiere positivo, el menos entra acá y afecta esto, cambia el orden, a menos x arriba y a más x abajo más c, cualquiera de las dos ya puede utilizar. Negativo afuera o negativo adentro, donde cambia el numerador al denominador. Entonces, es decir, que este primer método, escribo esta integral, nos va a llevar a una integral, ya sea arco tangente, o nos va a llevar a una integral logaritmo natural. A esas dos vamos a caer necesariamente, a una de las dos, ya cuando se completa el cuadrado, chicos. ¿Listo? Y esta nos vamos a observar y la vamos a analizar después en fracciones parciales, pues resulta que esta se puede hacer también con fracciones parciales, o sea, ese primer método que yo les escribí, cuando sí es factorizable, pero como un producto de dos raíces diferentes, ¿no? Entonces, por ahora, miren, el método de completar cuadrado me lleva a lo de acá, ¿no? A establecer esto, ¿sí? Pero miren también si de pronto es reducible, ¿no? Listo, vamos al ejemplo entonces. Espero que quede claro. Si no, chicos, ya saben, me pueden escribir y pues puedo hacer un videito también explicándoles la solución o explicando la duda que tengan, ¿no? Entonces quitemos esto, estamos en este tipo de integrales y ya lo establecí en términos generales. Ahora vamos a mirar, vamos a la práctica. Entonces miremos un ejemplo. Entonces tomemos una de por acá. Entonces vamos a resolver, y aquí cualquier integral, ¿ya? Resolver la integral d de x sobre 2x al cuadrado más 8x más 20. 2x al cuadrado más 8x más 20. ¿Ok? Entonces, primer paso, ¿qué debo hacer? Completar cuadrado. Completar. Y lo voy a hacer por acá arriba mejor para poder utilizar todo el espacio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, completar el cuadrado.
Entonces empezamos con su denominador 2x cuadrado más 8x más 20. Igual, vamos a completar el cuadrado. Entonces, ¿qué hago primero? Factorizo a. O sea, en este caso a vale 2. 2 factor de x cuadrado. Y en este caso, al ser factor de 8, entonces nos quedaría 4. Porque 8 entre 2 es 4. Más 20 entre 2 es 10. Muy fácil, no nos dieron fraccionarios. Bueno, si dan fraccionarios no importa, ¿no? Igual. El 2 ahora completo el cuadrado como tal. X cuadrado. El coeficiente de x es 4. Luego sumo y resto entre la mitad de este 4. O sea, la mitad de 4 es 2, pero elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado. Miren que es supremamente sencillo. Más 10. Y es más fácil aún cuando nos da enteros. Se trabaja de manera más cómoda. Entonces 2. ¿Y ahora qué hago? De estos 3 completo el cuadrado escogiendo a x y escogiendo a 2. Entonces esto nos va a quedar reescrito como 2 factor de ¿quién? Utilicemos el corchete. 2 factor de x, el signo más positivo, el signo este siempre más, y 2, todo esto elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4, pilas que el menos está por fuera, 2 a la 2 es 4, más 10, cerramos. Igual, nos va a quedar 2 factor de x más 2 al cuadrado, menos 4 más 10, positivo, esto nos da 6. 10 menos 4, 6 positivo. Y tenemos esa parte de completar el cuadrado. ¿Y luego qué hacemos? Entonces, nos devolvemos a nuestra integral, ¿no? Nos devolvemos a nuestra integral que está por acá. Y la reescribimos. Entonces, esto nos va a quedar igual. Nos va a quedar igual a la integral d de x sobre 2 veces x más 2 al cuadrado más 6. Y seguimos el proceso. 1 sobre 2 integral de qué? D de x sobre x más 2 al cuadrado más 6. Y luego ¿qué hago, no? Sustitución. U igual a ¿quién? A x más 2. Du igual a dx. Y entonces vamos a continuar por acá. Ya tenemos todo esto, está por acá abajo. Borramos. Y continuamos de este lado, ¿no? Continuamos de este ladito. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda 1 medio. Perdón, que hacemos sustitución, ¿no? Hacemos sustitución. Ah, ya la tenemos la sustitución. Y reemplazando, ¿no? Entonces, reemplazando. ¿Qué tenemos? Integral de qué? Bueno, 1 medio, perdón, integral de x, que es du, sobre u al cuadrado más 6. Y como ya les había explicado, que nos queda 1 medio, debo escribir siempre este término independiente como un cuadrado perfecto. Y si no es cuadrado perfecto, pues no hay problema porque tendría raíz de 6 elevado al cuadrado. ¿Y en cuál de los casos que había mencionado es? El primero es un arcotangente por ser positivo. Esto nos queda igual a 1 medio que sigue pasando 1 sobre a. A es raíz de 6. Esto es a raíz de 6. Por arcotangente de u sobre a raíz de 6 más la constante de integración. Pero como u es igual a x más 2, entonces ¿qué tendría? Tendría que, ¿no? Y entonces aquí voy a borrar esto de acá y voy a continuar de este lado y me devuelvo a mi integral original.
tendría que esta integral es igual a ¿qué? ¿No? Es igual a que esta integral, la escribo acá abajo pues para que me alcance, es igual 1 por 1, 1, 2 raíz de 6, arco tangente de ¿quién? De u, pero ¿quién es u? X más 2 sobre raíz de 6 más la constante de integración. Y miro la respuesta si está así, y si de pronto está racionalizada, pues multiplico arriba y abajo por raíz de 6, o sea, hacemos esto, y este por raíz de 6. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el resultado? Creo que no se va a eliminar nada. Abajo queda 6, bueno, puede que quede esta, ¿no? Si está racionalizado. Raíz de 6 arriba, y 6 por 2, 12. Raíz de 6 sobre 12, arco tangente, si es que de pronto está racionalizado, yo creo que no. Raíz de 6 más c. Y ahí nos queda entonces la respuesta de esa integral, ¿no? Pero en el libro, pues la respuesta es esta, ¿no? Ese es el método de completar cuadrado, ¿ya? Para cualquier caso. Es fácil. Entonces, ese sería hasta allí pues uno de los primeros, el video 36, y el video que sigue, el siguiente, pues voy a exponer el segundo caso, ¿no? El segundo caso, ponemos por acá. ¿Y cuál es el segundo caso que expondré en el otro video? Es cuando tenemos una integral, bueno, aquí, de esta forma, pero donde el numerador tiene esta estructura, ax más b, o sea, ya aparece x en el numerador, o bien solita, o bien acompañada de a y el término independiente, porque puede aparecer solita, y el de x por acá. Y esto entonces ya miramos el método de solución en el siguiente video. Gracias, chicos.